Vamos a iniciar la grabación. Buenas tardes a todos. Primero, dudas respecto al análisis Porter que estamos trabajando. ¿Hay alguien que quiera repasar su análisis Porter? Pero. Perdone, Felipe, no te entendí. Yo quiero revisar mi análisis Porter para ver cómo está y hay unos temas que no nos quedó claro. Si nos puede ayudar, o unos factores, mejor dicho. Ya, está convertido en presentador, Felipe. ¿Vieron la grabación de la tarea, o sea, de la clase del día de ayer? También lo analizamos para un curso. Para un proyecto. Este sería nuestro análisis Porter de mi grupo. ¿Ya? Y teníamos dudas en realidad de los competidores en este factor. El costo de salida por una vez. No sabemos a qué se refiere. A ver, en la fuerza de Porter que tú estás analizando ahí, ¿cierto? Se llama rivalidad entre los competidores. Entonces, Sí. lo que busca esa fuerza de Porter es ver qué tan fuerte son tus competidores y qué tan rápido podría eventualmente un competidor, en ese caso, salir. Entonces, ¿cuál es el costo de salida por una vez? ¿Qué significa? Que tu competidor, por ejemplo, quiere retirarse del mercado que está trabajando y quiere vender todos sus activos de una sola vez. Ya. Por ejemplo, supongamos un ejemplo, a ver, Que los una canales paradera de se... televisión. Por ejemplo, los canales de televisión. Los canales de televisión básicamente, ¿cierto? Son Canal 7, 13, Megavisión y Chilevisión. Entonces, ¿Ya? ¿cuál es el costo de salida por una vez de que uno de esos canales se retire completamente del mercado? Que diga, hoy día apago mi señal y me retiro del mercado. ¿Qué costo tiene para él eso? Ah. En el Entendí. caso de los ejemplos de la televisión que estamos viendo, ¿cierto? Eso es un costo elevado porque los canales de televisión en sí tienen equipos muy específicos como las cámaras y quién podría eventualmente comprarle esas cámaras profesionales debería ser otro de los canales de televisión, ¿cierto? Entonces, Sí. el costo de salida por una vez de que uno de esos 4 canales se retire del mercado es bastante alto. Sí. Y la pérdida que debería asumir la empresa es alta, además, ¿cierto? Si supongamos que el grupo Claro con Megavisión decide retirarse del mercado, dice ya, ¿sabe qué? Me aburrió este mercado, apago la señal y liquido todos mis productos. Claro, la pérdida que debería asumir es alta. Entiendo. Eso sería, profe. Ya. En eso ¿Alguna otra duda entonces? sí, pasemos a otro grupo. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda con el análisis Porter? Profe, yo tengo una duda. El día que se presenta es el 28, ¿verdad? El día que se presenta el análisis Porter es el próximo martes. Ok. Fecha martes. Ah, se me ha olvidado mandar un actualizado con las fechas, dado que la semana pasada era De consolidación. de consolidación. Sí. La voy a enviar ahora en la tarde. Cuénteme. Pero podría explicar más o menos como cada punto, porque por ejemplo hay cosas que no entiendo, como la diferenciación del producto. Muéstrame su análisis Porter y lo analizamos en conjunto. Me dice usted Ah, ya. exactamente lo que no entiende.
Como decía al comienzo de la clase, ayer igual hicimos una revisión. Sería bueno que la miraran, pero si no podemos revisar otra vez. ¿Le paso a usted el control de la presentación, Casca? Sí, profe. Está convertida en presentadora, Casca. Ya, profe. Es que todavía no lo modificamos. Todavía está como usted lo entregó, pero por ejemplo aquí sobre la economía de escala, no sé a qué se refiere. Eso, en la fuerza de Porter que usted está analizando ahí, es la amenaza de los nuevos entrantes. Entonces, cuando usted analiza la amenaza de los nuevos entrantes, tiene que ponerse en la posición, ¿cierto?, que usted está en un mercado y qué tan fácil es que entre alguien más a ese mercado. Por ejemplo, ¿cierto?, en la economía de escala, ¿a qué se refiere? Se refiere a que así un nuevo partícipe de ese mercado puede realizar economías de escala en su producción. Supongamos, ayer hablábamos del ejemplo de una empresa de buses. Por ejemplo, entre Puerto Montt y Santiago, o Puerto Montt y el resto de las ciudades, ¿cierto? Existen, supongamos, 10 o 12 empresas de transporte de pasajeros. Supongamos, ¿cierto?, que alguien dice, no, yo quiero tener mi propia empresa de transporte de pasajeros, por lo tanto voy a entrar a este nicho de mercado. Entonces, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué va a analizar? Dice, ¿tengo o puedo hacer economías de escala? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, la economía de escala de una empresa de transporte de buses? Por ejemplo, comprar el combustible al por mayor. Entonces dice, a ver, yo, nueva empresa de buses, voy a hacer una economía de escala comprando el combustible al por mayor y firmo un convenio o un contrato con la empresa Shell, supongamos. Y yo le digo, mira Shell, yo te voy a consumir mensualmente, no sé, 5.000 litros de petróleo y tú me vas a dar un precio especial por esos 5.000 pesos de petróleo. Entonces, esa empresa de buses que está entrando a ese mercado está haciendo una economía de escala. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Ahora uno tiene también que ponerse realista. O sea, si una empresa de buses dice, oye, voy a consumir 5.000 litros de petróleo y la Shell vende, no sé, 500.000 litros de petróleo al mes, obviamente le decir, oiga, sabe que no me interesa su convenio. Claro. Entonces, ahí hay que analizar qué economías de escala se pueden hacer con el ingreso de ese participante al nuevo mercado, al nicho de mercado. ¿Algún otro punto? Eso de acceso a canales de distribución son como... Pasca, si puede bajar la música, por favor. Ay, es que la tienen abajo, profe. Ah, ya. Ya, dígame, ¿qué me decía? ¿Acceso de? Los accesos a canales de distribución. ¿Cuáles son los canales de distribución? Por ejemplo, usted produce un productor de leche. Supongamos un productor de leche como Soprole o cualquier otro productor de leche. Ellos, ¿cierto? Su función principal es producir la leche. Y para que esta leche llegue al consumidor final, existe lo que se llama los canales de distribución. ¿Cuál es el principal canal de distribución, cierto, de Soprole hacia el productor final? Son los supermercados. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que si existe un nuevo entrante, por ejemplo, una empresa que quiera empezar a producir leche, ¿qué tan fácil o complicado o qué tan grandes o restringidos es el acceso a los canales de distribución? Por ejemplo, yo instalo con mi propia empresa, ¿cierto?, de productora de leche y voy a los canales de distribución que tiene Soprole y le digo, oiga, me permite vender leche porque yo tengo aquí una marca especial, distinta y la voy a vender más cara, más barata, no sé. El supermercado me va a decir, sí, por supuesto, no hay problema, mira, ahí tiene su nicho, empieza a poner ahí su leche, o me va a decir, no, ¿sabe qué?
yo tengo un convenio con Soprole y no vamos a aguantar a nadie más. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso de las cervezas. Por ejemplo, CSU produce una gran cantidad de cervezas y otras las importa. O un ejemplo más claro, la Kutzmann. Por ejemplo, Kutzmann produce la cerveza, ¿cierto? Y la CSU la distribuye. Y la distribuye a través de sus propios canales de distribución. ¿Cuáles son los canales de distribución de la CSU, ¿cierto? Bueno, en este caso, también los supermercados, las botillerías y cualquier restaurante o empresa o lugar que tenga patente para poder vender alcoholes. Entonces, Kutzmann produce y ocupa los canales de distribución de la CSU para poder llegar al usuario final. Ah, ya, profe. La otra es las políticas gubernamentales. ¿Esa es por si es que sale alguna nueva o las vamos a tener que revisar? No, mira, la idea es una revisión a gran escala. Por ejemplo, si existen políticas gubernamentales para poder acceder al mercado. Por ejemplo, si usted quisiera empezar a decir, mire, yo creo que el negocio de la venta de pollo con papa frita es súper bueno. Y me voy a instalar en un negocio que va a vender pollo con papa frita. ¿Cuáles son las políticas gubernamentales para eso? Por ejemplo, lo primero que se va a encontrar, ¿cierto? Va a tener que tener un permiso del Servicio de Salud para poder vender alimentos. Entonces, además, ¿cierto? Después seguramente el Servicio de Salud va a ir a inspeccionar su local para ver si la cadena de frío de los pollos o la forma, ¿cierto?, de manejar el pollo una vez que se descongela y se cuece o se asa, o cómo está manejando, por ejemplo, las papas le llegan a ustedes lavadas, peladas y usted solo las tiene que freír, o tiene un proceso, ¿cierto?, que compra las papas, las tiene que lavar, pelar y freír. Eso significa que existe una política gubernamental, ¿cierto?, que a través del Servicio de Salud están controlando la producción. Entonces, ¿existen políticas? Sí, existen. Y son, de mi punto de vista, ¿cierto?, en el caso que estamos analizando, son más bien pequeñas. Pero, por ejemplo, si usted dijera, no, mire, yo voy a empezar a producir energía eléctrica con una central nuclear, ahí va a tener unas políticas gubernamentales gigantes. Lo que desde el punto de vista, ¿cierto?, de ese proyecto de una central nuclear, la amenaza de los nuevos entrantes, las políticas gubernamentales van a ser fuertes, muy fuertes. Entonces, con políticas gubernamentales fuertes, hace que los nuevos entrantes duden en poder participar en el negocio. Por ejemplo, lo que le pasa a las mineras, cuando se quiere instalar una minera y tiene que tener su informe de impacto ambiental, ¿cierto? Existen políticas gubernamentales, existen, y el impacto ambiental es fuerte y muchas veces disuade o complica a los nuevos entrantes. Usted, Casca, su grupo está haciendo el tema de... El de la hamburguesa. El de las hamburguesas. O sea, bueno, el ejemplo del pollo le cae, pero preciso. Sí, sí, ahí entendí. Seguramente son las hamburguesas veganas. Lo más probable, ¿cierto?, es que usted, si quiere instalarse con su local de hamburguesas veganas, ¿cierto?, va a tener que cumplir ciertas normativas de higiene, de manejo de la línea de frío y un montón de cosas. Que en términos generales yo diría que para un local de venta de hamburguesas o local de venta de pollos, en general existen, pero no son restrictivas. O sea, su problema no va a estar radicado en que si un nuevo entrante va a entrar al mercado porque existen las políticas gubernamentales o no, sino que va a estar dado por la forma de poder hacer la presentación o cómo poder promocionar el producto, ¿cierto?, que usted está teniendo, que son hamburguesas veganas. O sea, la problemática principal suya no es las políticas, es otra. Profe, ¿y el historial de represalias? ¿A qué se refiere con represalias? El historial de represalias, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, igual, ¿cierto? Eso es en la amenaza de los nuevos entrantes. Existe un mercado, ¿cierto? Y yo quiero meterme en este nuevo mercado. ¿Hay represalias o no hay represalias?
El ejemplo más claro, por ejemplo, lo podemos ver con en Santiago, ¿cierto? Que salió mucho la noticia de los vehículos de transporte público o los taxis del aeropuerto. Los taxis del aeropuerto tenían su nicho, ¿cierto? Y apareció este asunto del Uber y los tipos, ¿cierto? Han hecho represalias físicas en contra de los autos, ¿cierto? Que hacen Uber y que van a dejar personas al aeropuerto porque le afectan directamente a su negocio. Entonces, los personas que son o que están trabajando en ese mercado, llegan estos nuevos entrantes que es el Uber y los atacan físicamente. Han habido peleas con actos de combate ahí en el aeropuerto por el tema de que llega un Uber y no quieren los mismos participantes del mercado, no quieren que ellos lleguen para allá. Incluso al comienzo, ¿cierto? Los taxistas hacían encerrona a los Uber y les tiraban los autos encima para que ellos no pudieran entrar al mercado de transporte de pasajeros particular. Eso es una represalia física. Pueden existir otro tipo de represalias legales, por ejemplo, demandar al nuevo entrante por X motivo. Ah, ya, profe, y el otro dice firmas establecidas con recursos para luchar, por luchar, ¿qué se refiere esa P? Eso se refiere, por ejemplo, con las espaldas financieras que tienen las personas para poder hacer una lucha de precios o hacer una guerra económica. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que veíamos de los taxistas, ¿cierto? Los taxistas en general son personas independientes que la mayoría de ellas tiene uno o dos o tres taxis y viven de lo que el taxi les da, ¿cierto? Y de ahí sacan para comer y además sacan para pagar el taxi. Entonces ellos no tienen una espalda financiera como para decir, ya, ¿sabe qué? Todos los taxis del aeropuerto hoy día empezamos a cobrar 2.000 pesos por llevar gente al aeropuerto. Y el Uber, por ejemplo, iba a cobrar 2.000 o 3.000 pesos. Entonces, de esa forma, ¿cierto? La firma establecida, que son los taxis que van al aeropuerto, están haciendo una lucha económica, ¿cierto? Para que el nuevo entrante, que son los Uber, no vayan al aeropuerto. Entonces, claro, un Uber va a decir, oiga, no, yo por 2.000 pesos no me conviene ir al aeropuerto. Ahora, la pregunta es, ¿los taxistas o los taxis del aeropuerto tienen las espaldas financieras necesarias para poder aguantar 2 o 3 meses teniendo una guerra de precios? Esa es la pregunta que uno debería hacerse. Yo opino que no, que los taxistas no tendrían, o sea, en ese caso, las firmas establecidas no tendrían la posibilidad de hacer una lucha económica. Otro ejemplo distinto, por ejemplo, cuando WOM entró al mercado de la telefonía celular. WOM entró al mercado de la telefonía celular con precios bajos. Y lo que hicieron las otras grandes empresas, ¿cierto? Las otras empresas fue bajar sus precios. ¿Y por qué? Porque en términos generales tenían espaldas financieras para poder soportar esta baja de precios. Profe, en eso mismo que nombró, ¿entrarían los precios de entrada disuasivos cuando bajan los precios? ¿A eso se refiere? Sí, también, claro, el precio de entrada es disuasivo, pero más que a una baja de precio podría ser, por ejemplo, que el precio de entrada fuera demasiado bajo y estuviera bajo los costos que eventualmente usted calculó. A ver, yo evalúo un proyecto, ¿cierto? Y yo voy a vender hamburguesas y yo digo, voy a evaluar mi proyecto a 5 años. Y al tercer o cuarto año voy a haber cubierto, ¿cierto? Todos los gastos que hice y voy a empezar a tener ingresos. Pero ¿qué pasa si el precio es demasiado bajo, ¿cierto? En realidad mi proyecto tengo que evaluarlo a 8 años, cosa que a lo mejor al 6 o 7 años recién empiece a tener ingresos. Entonces yo voy a ir donde esta empresa, ¿cierto?, de capitales de riesgo, voy a ir al banco con mi proyecto y le voy a decir, mire, banco, yo el año número 6 o 7 recién voy a empezar a ganar plata. El banco o la empresa de capital de riesgo le va a decir, no, ¿sabes qué? Tu proyecto es muy interesante, pero por favor, no venga con nosotros. Eso sería un precio de entrada disuasivo. Precios bajos que hacen que nuestro proyecto se alargue mucho en tener una perspectiva de ingresos. Ah, ya, profe. Y el otro, el que le sigue de propiedad
de barreras de entrada, ¿a qué se refiere eso? Nuevamente, ¿cierto? Estamos analizando la entrada de nuevos participantes a este mercado y volviendo, por ejemplo, al tema de los taxis colectivos, ¿cierto? Hoy día en todas las ciudades del país existe un número limitado de taxis colectivos, o sea, no sé, supongamos una cifra, en Puerto Montt pueden existir 1.525 taxis colectivos. Y para eso, ¿cierto? Se vende una patente de taxi colectivo en Puerto Montt. Entonces, yo digo, no, yo voy a tener mi taxi colectivo y voy a ir a la municipalidad, deme una patente para taxi colectivo. Y la municipalidad dice, no, mire, aquí tenemos 1.525 taxis colectivos y ya los tenemos copados. Usted tiene que ir y comprar a alguien de estos 1.525 que le venda la patente y ahí sí nosotros se lo aceptamos. Eso es una propiedad en las barreras de entrada. Ah, ya, profe. Profe, y en esto de los proveedores, ¿a qué se refiere la amenaza de proveedor integración adelante? ¿Cómo adelante? ¿Adelante qué? A ver, en ese caso, ¿cierto? Esa fuerza de Porter está analizando a los proveedores. Sus proveedores, por ejemplo, en el caso de su proyecto de hamburguesas veganas, ¿cierto? Seguramente van a ser algún productor agrícola que, no sé, venda acelga, soya y un montón de otras verduras. ¿Cuál es la amenaza de que un proveedor haga una integración hacia adelante? Es que el proveedor se dé cuenta que usted está ganando buena plata y diga, ah, no, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer yo ahora, voy a fabricar mis propias hamburguesas y yo las voy a vender. O sea, él está haciendo una integración hacia adelante de la cadena productiva. O sea, la cadena productiva, ¿cierto? Parte porque alguien siembra, después alguien cosecha, después alguien prepara y después se venden las hamburguesas. Usted está en la parte, ¿cierto?, de tomar la cosecha y preparar la hamburguesa. El proveedor, ¿cierto?, que está haciendo que planta y cosecha la hamburguesa y la prepara, perdón, usted la prepara, ¿cierto? Si el que le vende los productos con que usted prepara la hamburguesa y él las empieza a producir, es una integración hacia adelante. Una integración hacia atrás, ¿cierto? Sería que usted dijera, oiga, mis hamburguesas, el problema que tengo es que los insumos que tengo de productos verdes son demasiado caros. Por lo tanto, yo voy a empezar a plantar mis propios productos. Entonces, usted que está vendiendo las hamburguesas y le está comprando los insumos a alguien, hace una integración hacia atrás, donde usted va a empezar ahora a plantar los productos que usted necesita. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, me quedó claro. ¿A qué se refiere con la disponibilidad de sustitutos? La disponibilidad de los sustitutos es, usted tiene un producto. El ejemplo más claro de sustituto, por ejemplo, está la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Yo conozco gente que dice, oiga, yo identifico claramente la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Llevamos a esta persona, ¿cierto? Le cerramos los ojos, le ponemos una Coca-Cola y una Pepsi-Cola y en el 99% de las veces no son capaces de distinguirla. Porque los sabores, ¿cierto? Son muy similares. La Coca-Cola, ¿cierto? Tiene un sustituto que es la Pepsi-Cola y la Pepsi-Cola tiene un sustituto que es la Coca-Cola. Entonces, ¿qué capacidad, ¿cierto?, tiene de disponibilidad de sustitutos? Si usted, por ejemplo, entra a un supermercado y usted va a buscar Coca-Cola y no encuentra, dice, no importa que hay una Pepsi-Cola, ¿cierto? Ahí tengo disponible un sustituto al tiro, en forma inmediata. Ahora, hay que tomar en cuenta que un sustituto de la Coca-Cola o la Pepsi-Cola no es un jugo suco, no es un jugo natural, no es otro tipo de bebida, no es una Orange, porque ya es un producto distinto, ¿cierto? Porque las personas dicen, voy a buscar una Coca-Cola, eventualmente pueden tomar, ¿cierto?, una Pepsi-Cola. Ahora,
La mayoría de las personas, ¿cierto? En el caso de la Pepsi Cola, la Coca-Cola tiene, no, yo tomo solo Pepsi o tomo solo Coca, pero es algo más bien irracional del gusto que algo que realmente puedan identificar. En el caso suyo, tiene que pensar cuáles son los sustitutos de su hamburguesa vegana. Sí, profe, eso mismo estaba pensando. Profe, ¿a qué se refiere con el porcentaje de compras en costos del comprador? ¿Como Eso las ganancias, algo así? no, eso lo revisamos ayer. Ahí estamos analizando la fuerza de Porter, que son los compradores. Entonces, no me acuerdo cómo era el ejemplo que dábamos ayer, pero era algo así como, yo necesito para mi producto, en el caso suyo, supongamos, usted para hacer su producto necesita ir y comprar, no sé, pimentones. Y usted va al supermercado Jumbo, ¿cierto? Y le dice, oiga, supermercado Jumbo, yo te quiero comprar pimentones y quiero que me los dejes a este precio. Entonces, lo más probable es que el Jumbo la mire y le diga, ¿sabe qué, señorita? Por favor, siga su camino. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la incidencia que tiene tu compra en el supermercado Jumbo? O sea, no, muy pequeña, casi inexistente. O sea, el Jumbo no se va a hacer problema porque tú le compres 10, 12 o 20 kilos más de pimentones, porque en realidad el volumen de ventas de ellos es tan grande que ese porcentaje que tú estás comprando es insignificante. Distinto, por ejemplo, podría ser si en el caso de la leche, por ejemplo, va el Jumbo y le dice, a ver, Soprole, bájame la leche en un 12% porque voy a hacer una promoción. En ese caso, ¿cierto? Soprole piensa y dice, uy, al Jumbo le vendo el 90% de mi producción, ya, o sea, por este mes te la voy a dejar 12% más barato porque hagáis tu producción. Te das cuenta la diferencia que hay, que en los dos casos se está hablando de una compra-venta de algún producto, pero la fuerza que tiene el comprador o la fuerza que tiene el vendedor es diametralmente opuesta en los dos ejemplos. Entonces, a eso se refiere con porcentaje de compras en costos del comprador y porcentaje de compras en ventas del vendedor. ¿Queda clara más o menos la idea? Sí, profe. Y los competidores, ver la competencia nomás, ¿cierto? Los competidores es sumamente importante analizar, claro, la competencia. Si es que existen, hay que identificarlo. Lo primero que todo hay que identificar a los competidores. En el caso de ustedes tenían identificado un competidor que era un local que vendía hamburguesas veganas, ¿cierto? Que iba a ser más o menos lo mismo Sí, que profe. ustedes. Sí. Claro, entonces ahí ustedes tienen identificado su competencia, entonces cuando analicen a los competidores tienen que estar pensando en esa competencia que ustedes tienen definida. Ya, profe, eran como mis dudas, que como que no entendía esos puntos. Ok. ¿Alguien más? Ya, les quiero recordar también que lo mismo que dijimos la penúltima clase, que tienen que ver el tema de la cadena de valor y buscar su ventaja competitiva. La cadena de valor, ¿cierto? Se refiere a cuál es el proceso productivo en el que ustedes van a estar inmersos para que lo puedan analizar, no muy profundo, sino que algo muy suave, ¿cierto? Porque lo necesitamos solamente para poder identificar bien a la ventaja competitiva. Lo que sí es importante que tengan y que maduren y que muestren es la ventaja competitiva que ustedes van a tener, porque es lo que los va a diferenciar sobre su competencia.
ustedes pueden tener una ventaja competitiva que sea los precios más bajos, el mejor sabor, el mejor servicio, lo que a ustedes se les ocurra, pero tienen que potenciar eso. Hoy día vamos a empezar a revisar el capítulo. No, espérense, creo que primero tengo que. A ver, un momento, por favor. Quiero. Ok, tengo a alguien como presentador. ¿Kafka va a dejar de ser presentadora? Eh, Ahí está, hacerse presentador. Ya. Ahora, ustedes están viendo, ¿cierto? Algo que dice capítulo 3, determinación de la oferta y la demanda. Sí, se ve bien, Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Después que tengamos el análisis Porter, la cadena de valor y la ventaja competitiva, tenemos que determinar, ¿cierto? La oferta y la demanda a que vamos a estar. Denme un segundo, dejen dejar esto en silencio, ya. A la oferta y la demanda. ¿Cómo vamos a determinar, cierto, la oferta y la demanda? Vamos a hacer una investigación de mercado. ¿Qué es una investigación de mercado? Básicamente, cierto, es una encuesta que vamos a realizar en el mercado que hemos definido. ¿Cómo vamos a construir esta encuesta? Esta encuesta, ¿cierto?, la vamos a construir definiendo o instando las preguntas en las cuales nosotros hemos definido nuestro mercado. Por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros definimos que nuestro mercado era los consumidores de Coca-Cola que viven en Puerto Montt. Entonces, primera pregunta, ¿usted vive en Puerto Montt? Sí. Segunda pregunta, ¿toma Coca-Cola? Sí. Eventualmente, ¿cierto? Si yo hago esa pregunta en 69 ocasiones, podría tener una estimación de cuánta gente toma Coca-Cola en Puerto Montt. ¿Cómo lo logro, cierto? Porque supongamos que de esa encuesta, de esas 69 encuestas, el 60% dice que toma Coca-Cola y yo sé cuál es la población que existe en Puerto Montt, ¿cierto? Supongamos que Puerto Montt tiene 355.000 habitantes. Yo podría decir que mi mercado potencial para la venta de Coca-Cola en Puerto Montt son este 0,6%, ¿cierto? Por 365.000 personas, o sea, alrededor de 195.000 personas. Ese sería mi mercado potencial. Ahora, obviamente, con dos preguntas no lo vamos a lograr. La idea es que podamos hacer una investigación de mercado, que hagamos una encuesta con alrededor de 8 o 10 preguntas y que el total de la encuesta no se demore más allá de 4 a 5 minutos. Porque si ustedes, me imagino que más de alguno ha participado en una encuesta, yo por lo menos tengo la mala suerte que siempre me toca participar, y esas encuestas que son gigantes, ¿cierto? Que le dicen, no, deme 2 minutos y uno lleva 5, oye, algo pasó con el... no sé si ahí están viendo otra vez todo, sí, ¿cierto? Y uno lleva 5 minutos en la encuesta y le dijeron 2 y uno está ya aburrido y empieza a contestar ya cosas que no corresponden. Entonces, la idea es que para la determinación del potencial mercado que ustedes tienen, que realicemos esta encuesta y podamos determinar
cuál va a ser nuestro potencial cantidad de clientes. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos va a servir para que cuando hagamos nuestro análisis económico podamos decir nuestra potencial cantidad de ventas va a ser, no sé, 300 hamburguesas al día, ¿cierto? Porque en algún lado encontramos que el 14% de las personas consumía hamburguesas veganas y asociado, ¿cierto?, a la población de Puerto Montt y asociado al régimen de que eventualmente las personas puedan comerse una hamburguesa al día, podemos decir que vamos a vender 300 hamburguesas al día. Las de investigaciones de mercado, existen libros y libros y tratados y tratados. Nosotros la idea es que hagamos algo sencillo, donde nos centremos fuertemente en solo realizar esta encuesta y que nos permita poder acotar la cantidad de ventas potenciales que podríamos tener. De los puntos, ¿cierto?, que están aquí, bueno, la investigación de mercado debe ser estadísticamente representativa, ¿cierto? Eso significa que nosotros vamos a trabajar con un error muestral del 10%, lo cual, ¿cierto?, para evaluar un proyecto es aceptable. Ahora, si ustedes van, ¿cierto?, a un banco o a una empresa de capitales de riesgo y le preguntan con cuánto es el error muestral que usted trabajó para poder determinar su demanda, y usted le dice, no, mire, yo trabajé con el 10%. Dependiendo del nivel de inversión, pueden decirle, bien, me parece bien, 10% es aceptable. O le pueden decir, no, ¿sabe qué? El 10% es demasiado alto, bájelo. Ahora, bajar de ese 10%, como es una curva exponencial, la cantidad de encuestas es costoso. Bueno, siempre cuando hagamos una investigación de mercado nos van a llamar atención algunos hallazgos. Entonces, los principales hallazgos que tengamos tenemos que irnos analizando. Por ejemplo, podríamos encontrar que, siguiendo con el ejemplo de Casca, ¿cierto?, que en realidad en Puerto Montt no existe un 14% de gente que le guste comer hamburguesas, sino que es el 2%. ¿Y por qué? Porque la idiosincrasia de la gente de Puerto Montt es o se come un buen pedazo de carne asado o frito, o va al mercado o va a Angelmó, ¿cierto?, a comerse un pescado o marisco. Entonces, no le llama la atención las hamburguesas veganas. Eso podría ser un hallazgo de la investigación de mercado. Tenemos que determinar la oferta actual, ¿cierto?, con la encuesta que vamos a hacer, y esto tenemos que proyectarlo al futuro. ¿Cómo vamos a proyectar nuestra encuesta al futuro? Básicamente basándonos, en todos los casos que estamos analizándonos, basándonos en la mayoría de los casos que estamos analizando, deberíamos basarnos en el crecimiento de la población. No sé, la población de Puerto Montt, por ejemplo, crece al 5% al año, por decir una cifra. Entonces significa que nuestra potencial demanda podría crecer un 5% al año. Determinar, ¿cierto?, la oferta actual, cuál es la capacidad máxima productiva de la industria en la actualidad. A ver si tratamos de cambiar ejemplo. Por ejemplo, el grupo que está trabajando con la transformación de estufas de leña a pellet. En ese caso, ¿cierto?, la máxima capacidad productiva de la actualidad, ¿cierto?, sería todas las empresas que son capaces de producir un elemento que nos permita transformar nuestra estufa de leña a pellet. Y en ese caso, ¿cierto?, aparte del ejemplo y del análisis que está haciendo este grupo, según mi perspectiva, podría existir uno o dos empresas más, y habría que ver cuál es su capacidad productiva, su eventual capacidad productiva. Bueno, es importante recordar, ¿cierto?, que esto, la oferta no se mide por la cantidad de empresas que existen en el mercado,
sino que por las unidades físicas o las unidades monetarias. Por ejemplo, ¿cierto? Existen, no sé, 4 o 5 empresas grandes que producen leche, pero en realidad lo que a mí me importa ahí son la cantidad de litros de leche que ponen en los canales de distribución para la venta. O sea, me da lo mismo que sean 5 o 6 o 7 empresas, sino lo que a mí me interesa es saber cuántos litros de leche están puestos en los canales de distribución, que no es lo mismo. Bueno, descripción demográfica de la zona de cobertura del negocio, perfil del consumidor, por ejemplo, el grupo que está trabajando con los drones, ¿cierto? El perfil del consumidor para ellos son campesinos, ¿cierto? O gente del agro que necesita fumigar o regar ciertas cantidades de metros o de hectáreas de terreno fértil. Bueno, este otro punto, el último punto es importante, ¿cierto? Hay que tratar de señalar si el mercado es de oferentes, o sea, existe capacidad ociosa en la industria o es demandante, ¿cierto? Que eso existe una demanda no satisfecha. Por ejemplo, lo más probable, creo yo, lo más probable que en la transformación de estufas de pellet, de leña a pellet, exista una demanda insatisfecha, o sea, anda mucha gente tratando de transformarse, de tomar su vieja estufa a leña y transformarla en pellet. Y no encuentra una alternativa que sea razonable y que esté al alcance, ¿cierto?, de las personas. Yo me incluyo dentro de ese grupo, por ejemplo, que la alternativa que tengo, ¿cierto?, es gastar una, en una estufa pellet nueva o tomar mi vieja estufa a combustión lenta y depositarla en el tarro de la basura. Entonces, ellos están entrando en un nicho donde hay una demanda no satisfecha. Si hay dudas, cualquier consulta, alguna duda. Por mi parte, no, profe, yo tengo una duda respecto a otra cosa. Es que mi grupo no alcanzó a presentar el PESTA y teníamos entendido que lo tenemos que presentar mañana a las 16:50. Tu grupo no alcanzó a presentar el PESTA. Sí, la semana Eh, pasada. Entonces, quería saber si existe la posibilidad que presentemos mañana, pero después de clase, se puede decir entre comillas, porque tenemos un compañero que tiene hora al dentista y nos dijo que su hora era a las 4 y que alcanzaba a llegar, pero no a la hora de las 16:50. pero los grupos que quedaron pendientes no tenían que presentar ayer, porque ayer hubo un grupo que presentó. Se supone que los industriales son los miércoles y los informáticos eran los lunes. Iniciales son los miércoles. Ok. Ujú. A ver, me gustaría que ustedes presentaran también la presentación la escucharan el resto de sus compañeros. Así que, Sí, por eso es que no lo presentemos durante la hora de clase, pero si es que nuestro compañero no alcanzara a llegar, existiría la posibilidad. no, que aparte de los miembros del grupo, ¿Ya? aparte de los miembros del grupo, que presentaran, eh, que estuvieran sus otros compañeros presentes, aparte de los miembros del grupo. O sea, la Ah, presentación ok, no es ok, solo, sí, sí. sino Sí, sí. también para el resto de sus compañeros. Ujú. Por eso, o sea, esa era nuestra complicación que tenemos, porque él, como él tiene hora al dentista, o sea, igual podemos presentar sin él, pero no es la idea tampoco. ¿Por qué no presentaron la semana pasada? ¿Me pueden recordar? La, la semana antepasada, Sí, la semana la- antepasada. si no me equivoco, teníamos una compañera que estaba trabajando, y está en un asunto de práctica, creo. No recuerdo ese caso, fíjese.
Lo que yo sí recuerdo que hubo una presentación, porque el martes de las presentaciones nos quedamos hasta bastante tarde, y hubo un caso, ¿cierto?, de una presentación que hubo que repetir, que fue la que repitieron ayer. ¿Y qué grupo es usted? El de la extracción de proteínas de los lactosueros. La extracción de las proteínas. Lactosueros. Ujú. ¿Y ahora puede presentar? Es que ahora tenemos nuestra misma compañera en práctica, que ella trabaja en los martes. Y los miércoles a las 16:50, o sea, los miércoles podía. Ya. ¿Y mañana a qué hora pretenden hacer la...? Es que en lo que voy yo es que nuestro compañero no sabe si alcanzará a llegar a las 16:50, pero Ya, puede llegar durante el transcurso de la clase. Ya, lo único que yo le voy a pedir es que usted convenza a sus otros compañeros que se queden a escuchar su presentación. ¿Ya? Ahí, Que no solo existan ¿cuántos son los 5 miembros del grupo, sino que exista alguna audiencia. Aunque esa sea es otra masivo. cosa que quería informarle a usted, profesor, que tenemos un compañero que nos ha dado como señales de vida, que no sabemos si está al pendiente al ramo o algo, porque tampoco lo hemos visto conectado, que es, si no me equivoco, se llama Matías Sarabia. Y no hemos logrado comunicar con él y hemos trabajado prácticamente los cuatro, ¿no? Ya, y nadie sabe qué pasa con Matías, a lo mejor eliminó el ramo, congeló, está enfermo, Eso es nadie. lo que no sabríamos, no sabría decirle, profe, porque tampoco lo hemos visto conectado en las clases. Ya, y nadie lo ubica como para preguntarle o mandarle un correo, llamarlo por teléfono o un WhatsApp. O sea, por lo menos yo no lo ubico, no lo conozco. Ya, ok, mándame un correo con el nombre, porque lo más probable es que se me olvide, y yo le voy a mandar un correo al jefe de carrera para que nos cuente qué pasa con él. Ok, Por el momento, si no ha trabajado, tienen que sacarlo de la lista de los participantes, ¿no? ok, profe, me parece. Entonces, presentamos mañana y ojalá llegue mi compañero a la hora de la presentación. Ujú. Ok, Ya, profe. perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que tenga dudas de cómo estamos avanzando? ¿Alguna duda con Porter, con la cadena de valor, con la ventaja competitiva? Que me confundí, ¿cómo va? Primero vamos a presentar el Porter y después la encuesta. ¿La encuesta la vamos a presentar o no? A ver, primero vamos a terminar con el Porter, en la cadena de valor y la ventaja competitiva, y después vamos a hacer la encuesta. La idea que ustedes, ¿cierto? Perdón, ¿quién me preguntó? La Nazaret, profe. Nazaret, ¿usted está en el grupo D? El grupo 3, el grupo de las hamburguesas veganas. Ok. La idea, Nazaret, ¿cierto? Es que ustedes tienen que realizar la encuesta, ¿cierto? Primero tienen que confeccionar la encuesta, y la idea es que confeccionen la encuesta y la discutamos en clase. Usted, ¿cierto? Su grupo dijo, yo voy a vender, o sea, nosotros vamos a vender hamburguesas en Puerto Montt, y estimamos que de acuerdo al mercado, ¿cierto? El estudio, el 14% de la población come hamburguesas veganas. Ustedes deberían hacer una encuesta, ¿cierto? Donde parta diciendo, ¿usted vive en Puerto Montt? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, usted consume hamburguesas veganas. eh, Supongamos que la respuesta sea sí. Habría que tratar de categorizar eventualmente qué es lo que le gustaría a ese cliente. Le gustaría que fueran más baratas, que fueran más ricas, que tuvieran más verdura, que tuvieran menos verdura. Habría que tratar de ver la forma de categorizarlo. Y volvemos a la primera pregunta, ¿cierto? Y la persona dice, no, yo no vivo en Puerto Montt. Muchas gracias por su participación, pero eventualmente no nos sirve para nuestra encuesta, porque nuestro mercado objetivo es gente que vive en Puerto Montt. La segunda pregunta decía, ¿usted come hamburguesas veganas? Una opción es sí, la otra opción es no. No, no como hamburguesas veganas.
¿Por qué no le gusta? ¿Prefiere de carne? Y en base a esas preguntas vamos a tratar de llegar, ¿cierto?, a buscar nuestro cliente. Profe, pero si no vive en Puerto Montt, pero por ejemplo yo vivo en Calbuco y yo voy varios días a Puerto Montt, ¿igual serviría o no? ¿O tiene que vivir sí o sí en Puerto Montt? ¿O le se puede preguntar cuántas veces a la semana viaja a Puerto Montt? A ver, la idea es que la persona que usted encueste tenga la posibilidad de asistir ¿cierto?, a su local a comprar una hamburguesa. Entonces, claro, usted podría tener toda la razón del punto de vista que la pregunta podría ser, ¿usted en Puerto Montt asistiría a un local de venta de hamburguesas o algo por el estilo? Pero sí, o sea, yo estoy dando un ejemplo, pero lo importante es que ustedes tienen que partir con la categorización de los clientes que hicieron, de sus posibles consumidores. Entonces, ¿cierto? Habría que variar a lo mejor un poquito la frase y en vez de decir los habitantes que viven en Puerto Montt, sería los habitantes que consumen alimentos en Puerto Montt. Y de ese punto de vista usted tendría toda la razón, ¿cierto? Que podría ser alguien de Calbuco, de Puerto Vara o de no sé dónde, pero que van a Puerto Montt y sí pueden consumir alimentos. Tiene toda la razón en eso. Gracias, profe. Y con respecto al análisis Porter, ¿cuántas diapositivas más o menos es lo ideal? Media. Me refiero a que las mínimas posibles. Acuérdese que tiene que ocupar su capacidad de síntesis y tratar de hacer explicar todo el Porter en ojalá una o dos diapositivas, no más allá. 3 a lo sumo. Pero mientras menos diapositivas va a llegar más rápido el mensaje. Podría ser, claro, podría ser una o dos diapositivas para Porter y otra diapositiva para la cadena de valor y la ventaja competitiva. ¿Alguna otra duda de lo que estamos haciendo, de cómo estamos avanzando? ¿Alguien dice no tengo idea para dónde vamos? No sé qué se le ocurrió hacer a este viejo loco. Todos están claros cuál es el horizonte y el camino que estamos siguiendo para poder llegar a evaluar nuestro emprendimiento en forma positiva o negativa. Y algo súper importante, ¿eh? Lo que nosotros estamos aquí es revisando un método por el cual nos permite ver que si el proyecto que a nosotros se nos ocurrió, que si la idea que se nos vino a la mente, estamos analizando si esa idea es, o si esa idea va a generar un negocio bueno o un negocio malo. Si por algún motivo, ¿cierto? Después del análisis que nosotros vamos a realizar y después de este método que vamos a seguir, si por algún motivo aparece un proyecto que no sea rentable, por favor, eso no significa que les vaya a ir mal en la elaboración del curso. Los proyectos pueden ser buenos y pueden ser malos. Las ideas tenemos que trabajarlas y lo que estamos haciendo es siguiendo una metodología de cómo analizamos un proyecto o una idea que se nos ocurre. Esta metodología puede dar perfectamente un resultado negativo de lo que del proyecto que nosotros queremos. A lo mejor la idea de vender hamburguesas veganas en Puerto Montt sale negativa, pero eso no tiene ninguna relación con que les vaya a ir bien o mal en el curso. Lo que se está evaluando aquí, ¿cierto?, es ver cómo ustedes están aplicando estas herramientas que estamos revisando al proyecto que se les ocurrió. Si esas herramientas indican que su proyecto es negativo, no significa que les vaya a ir mal en el final del curso, no tiene relación con las notas del curso que el proyecto no sea rentable o no sea viable.
Estamos claros con esa parte, ¿cierto? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿No? ¿Estamos sin dudas? Muy bien. Jóvenes, no, ¿cómo? Bueno, no sé cómo se dirá jóvenes en plural, pero me sale más fácil. Señores, señoritas, señoras y todos los participantes, espero que se cuiden, protéjanse de la pandemia y nos vemos mañana con los industriales a las 16:40, si no me equivoco. Muchas gracias y que estén bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, profe. Chao. Chao, nos vemos. Pausa.